Somos la Iglesia Bautista Betania de Cali. Existimos para glorificar a Dios, conociéndolo y dándolo a conocer, porque esta es su voluntad. Te invitamos a este tiempo especial con la palabra de Dios. Saber qué es lo que más importa nos ayudará a contrarrestar el estrés. Tú y yo tendemos a distraernos con cosas triviales. A veces tendemos a darle tiempo a cosas que no son tan importantes y que le restan tiempo a las cosas que son realmente importantes. Y eso hace que a veces cuando queremos atender lo importante, ya un poco cortos de tiempo, entonces eso nos genera un estrés impresionante. He encontrado que durante mi experiencia como cristiano y como pastor durante todos estos años, una verdad interesante. Y es que si Satanás no logra que uno se vuelva malo, él intenta que estemos ocupados. O sea, él va a luchar por hacernos caer, él va a luchar por llevarnos a la tentación y al pecado. Pero si no lo logra, entonces él tiene un plan B y es mantenernos ocupados. Sobre todo ocupados en cosas que no tienen mucho sentido, ocupados en cosas que no tienen mucho valor y que le quitan tiempo a las cosas prioritarias para que luego estemos estresados tratando de lograrlos. Recuerda que ya hemos visto por lo menos 3 principios en cuanto a cómo enfrentar el estrés. El primero de ellos es la identificación, saber quién soy yo y a través de eso pues poder tener una postura real frente a las prioridades y frente a las exigencias de la vida. Lo segundo es la motivación, que tiene que ver con saber para la aprobación de qué estás viviendo, o sea, quién es el que aprueba tu vida y cómo es que tú la manejas. La tercera es la vocación, es conocer tu llamado y a partir de tu llamado pues desarrollar lo que finiste a hacer y no ponerte a hacer otras cosas que no tienen nada que ver contigo. Esta característica de hoy tiene que ver con, o este cuarto principio de hoy tiene que ver con vivir sin estrés a través de la concentración, concentrarnos en lo más importante, en lo prioritario. Debes saber qué es lo que más importa. Debes establecer una escala de valores que te diga esto es lo más importante, esto es lo segundo más importante y así sucesivamente para que sepas a qué le vas dedicando tiempo y cómo el éxito de tu vida consiste en desarrollar definitivamente lo importante. Jesús fue un maestro de la concentración. Él se enfocó en lo que su padre le había mandado a hacer. Mira que la vida de Jesús no fue una vida larga, 33 años realmente es muy poco tiempo. Sin embargo, en 33 años Jesús logró desarrollar todo lo que tenía que hacer. ¿Sabes por qué? Por su concentración, por su enfoque. Porque él no estaba andando en 1000 cosas, él andaba en lo que realmente Dios le había propuesto que hiciera, lo que llamamos nosotros el propósito de Dios. Es como cuando tienes una luz, que si la luz está desenfocada, pues lo único que produce es un poco de luz y nada más. Pero si esa luz la logras enfocar, por ejemplo a través de una lupa, puedes producir un rayo de luz muy fuerte. Y si le logras hacer un proceso un poco más elaborado y llegas a convertir esa luz en un láser, ese enfoque de la misma luz puede inclusive partir el metal y puede inclusive hacer cosas que nosotros no nos alcanzamos a imaginar. Entonces, si quieres en serio vivir una vida sin estrés, si quieres vivir una vida que valga la pena ser vivida, enfócate. Enfócate en algo, no estés disparándole a todo, no estés atendiéndolo todo. Tienes que preguntarle a Dios cuál es el propósito que tú tienes para mi vida, qué es lo que realmente traes para mí. Y a partir de allí entonces debemos enfocarnos en aquello que Dios ha provisto y que Dios ha preparado para nosotros. Jesús nos mostró esto, o un ejemplo de esto, en Lucas capítulo 9, versículo 51. Dice, cuando se acercaba el tiempo de ascender al cielo, Jesús salió con determinación hacia Jerusalén. Jesús sabía que Él había venido a salvar al mundo, a morir por nuestros pecados. Así que el enfoque de Jesús siempre estuvo en aquel viernes de la Pascua en Jerusalén, donde Él iba a dar su vida por nosotros los pecadores. Por eso dice el texto, cuando se acercaba el tiempo de cumplir su propósito, determinantemente caminó hacia Jerusalén, a cumplir su propósito. Es decir, no se distrajo en cosas que no tenían que ver con su llamado, no se fue a caminar, a dar vueltas, a gastar el tiempo, sino que se enfocó en lo que tenía que hacer. Jerusalén, donde estaba la cruz.
Ahí era donde Dios lo quería, en lo más alto del monte, con los brazos abiertos, muriendo por la humanidad. Y nada lo iba a alejar de eso. Hacia allá iba, porque tenía un enfoque claro y eso permitía no estresarse en otro tipo de cosas. Tenemos un enorme poder espiritual que solo se desbloqueará si decidimos qué es lo más importante. Si logramos entender y encontrar el propósito de Dios para nuestras vidas, entonces ese poder espiritual se enfocará en eso y lograremos grandes cosas para Dios cuando estemos enfocados en el propósito central que Dios nos trajo a este mundo. Hablar con Dios y decirle: Señor, ¿qué es lo que yo vine a hacer acá? Porque de lo contrario ando distrayéndome en todo, ando metiendo mi cabeza en todo lugar y resulta que en ninguno de esos lugares es donde Dios me quiere tener. Puedes entonces concentrarte en lo que durará para la eternidad o lo que es temporal. Si te dedicas en cosas temporales, pues simplemente cada cosa te va llevando a otra y te llenas de cosas por hacer y eso te va a generar un estrés impresionante. Pero cuando te dedicas a lo que Dios te llamó a hacer, pues te das cuenta que hay una línea que te conduce y te das cuenta que hay unos logros que te van llevando de uno a otro y hay unos niveles que vas escalando y Dios te va llevando de una manera muy, muy especial. Pero es tu elección, es tu decisión. Pablo nos dice en 1 Corintios 10:23 lo siguiente: todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Es decir, hay cosas a las que no deberíamos dedicarle tiempo. Hay cosas en las que no deberíamos perder nuestra fuerza y nuestra energía. Hay cosas en las que no deberíamos ni de pensar, porque no tienen sentido, no tienen ningún valor. Deberíamos utilizar más nuestro tiempo y mejor, deberíamos utilizar más y mejor nuestra energía en cosas que tengan que ver con el propósito de Dios para nuestra vida. No te imaginas la cantidad de estrés que eso te va a liberar. Porque no vas a estar metido en tantas cosas, vas a estar en lo que Dios te mandó a estar. Lo demás quizá Dios se lo mandó a otra persona, pero no es para ti. Entonces es muy importante que lo entiendas de esa manera. Si no te concentras en la vida, en lo que más importa, estarás estresado por cosas insignificantes. Te lo repito de nuevo: si no te concentras en tu vida, en lo que es importante, mantendrás estresado por cosas que no tienen sentido. Y estarás estresado por cualquier tontería que no tiene ningún sentido. ¿Cuál es el desafío para hoy entonces? Concentración, enfoque. Pídele al Señor y dile: Señor, ¿cuál es mi función en la tierra? ¿A qué es a lo que yo tengo que dedicarme principalmente? ¿Qué es lo que me va a llevar a una trascendencia eterna? Y no gastar mi tiempo en cosas pues vanas, triviales, que no tienen mayor sentido y que lo único que hacen es recargarme, robarse mi tiempo y generarme estrés. Ese es el gran desafío para hoy, que te enfoques, que te concentres en lo que realmente es importante, que lo decidas con el Señor y que te dediques a eso que Dios te mandó a hacer. Así que de todo corazón, que Dios te bendiga y que puedas tener hoy un excelente día.